Salió de la tarta con una sonrisa que no era de fiesta, sino de supervivencia. El confeti explotó en un arco de luces. El DJ subió la pista sonora y la gente gritó como si fuera un número más en una lista de impulsos. María Fernanda, Mafe para los suyos, emergió en medio del humo con el vestido rojo ceñido que le había prestado Lupita, los tacones que le quedaban una talla mayor y el recuerdo del recibo de la farmacia clavado en la cartera. Por un segundo, todo fue lentejuelas y risas. Por un segundo, pensó que iba a hacer solo eso, un trabajo más, $200 que prometían respirar, no vivir, pero respirar por esta vez. No fue solo una mirada lo que la atravesó, fue una conciencia distinta, una especie de sorpresa contenida. Alejandro Castillo la tenía en el centro de su campo de visión, como si alguien hubiera apagado todo menos ella. Era alto, impecable, perfume de cuero y madera, sonrisa medida. Estaba de pie junto a la mesa principal, la barba recortada y el smoking perfecto. No llevaba anillo en el dedo que se veía, llevaba una presencia que llenaba el salón. Ella lo reconoció más por la forma en que sostenía el vaso que por su cara. Era el dueño de la hacienda donde ella limpiaba domingos tras domingos, el hombre que el personal llamaba señor y al que solo se acercaban con trabajos terminados y dolores plebeyos. La música subió. En cuanto un tipo alargó la mano con la torpeza de la confianza que se compra en barra, algo en Mafe se tensó como una cuerda. La mano rozó su cintura. La risa se volvió un murmullo de aprobación. Ella lo apartó con la fuerza de quien no quiere ser igual a las expectativas. La otra mano vino como confusión, como derecho a una broma. Ella puso la otra mejilla como si fuera a fingir, y en vez de eso le pegó una bofetada tan clara que el sonido rebotó contra los candelabros. Todo paró, la música, el confeti, la algarabía. No era ni elegancia ni glamour, era dignidad. Corrió. La salida lateral estaba llena de camareros y cajas, una escalera detrás de la cocina y el olor a aceite caliente que la obligó a contener la náusea. No miró atrás, la respiración le dolía en las costillas. No supo cuánto tiempo pasó hasta que alguien la tocó por el brazo y la obligó a detenerse. Había ahí una mano firme que no olía a alcohol ni a jolgorio. Tenía la etiqueta de la camisería cara, pero no era distante. Sujeta por la muñeca, por la palabra. Alejandro había llegado a la puerta del servicio en el momento en que ella intentaba borrar la humillación en la oscuridad. Su presencia no tenía teatralidad, tenía preocupación. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja, casi asombrado de que ella no deseara desaparecer del planeta. Ella apenas encontró la garganta para decir quién era. Le explicó a trompicones que había salido de una tarta y que le habían pegado, que tenía que devolver el vestido a Lupita, que necesitaba el dinero de esa noche. Él escuchó sin interrumpir. Cuando por fin soltó la mano, la dejó con la tarjeta de alguien que no era un rescate, sino una invitación a hablar en persona en la hacienda al día siguiente. Un gesto de improbable cortesía. 4 horas antes, en la cocina de Lupita, había habido pan tostado, una radio con canciones antiguas y el olor de la sopa que doña Rosa preparaba para otro paciente que no era el suyo. La casa olía a jabón de Marsella y a la charla interrumpida por la preocupación. Su padre, Roberto Duarte, respiraba con dificultad y el prospecto del medicamento parecía una fecha en la que la esperanza debería empezar a correr. Habían calculado los meses, las faltas de trabajo, los espera al mes que viene de todos. Ella pasó la tarde rellenando formularios que no llegaban a nada y respondiendo llamadas en las que le recordaban que la experiencia era limpieza, no administración. Ella llevaba en la cabeza un título en administración que acumulaba polvo en un cajón de sueños mal ordenados. 200, Maffer, dijo Lupita mientras le pasaba el pintalabios. No es glamour, pero es dinero, y no se le niega a la gente honesta. Doña Rosa, que había criado a 3 hijas y a 40 adolescentes en la cocina de una sola mirada, la miró mientras servía el té. No tienes que hacer nada que no quieras, advirtió, pero con la ternura de quien sabe que el hambre puede ser voz más alta que el orgullo.
Si no, te acompaño yo y montamos un escándalo. A estas alturas nos conocen. Mafe sonrió con gratitud y miedo. Su decisión no fue heroica ni dramática, fue matemática y necesidad. Era el número exacto que compraba la primera caja del medicamento que le había dicho el doctor. Lo apuntó en el pequeño cuaderno donde llevaba cuentas. Luego se pintó la cara con la calma de quien se da una armadura para la batalla. Cuando el coche de la empresa la dejó en el hotel, el salón brillaba con velas y oro. Hombres y mujeres que parecían no conocer la trova del agotamiento conversaban con collares y relojes que hablaban por ellos. Se sentía transparente entre trajes y risas calculadas. La tarta era una estructura encima de la pista, azucarada, enorme, una broma visual. Las luces la cubrieron y alguien le peinó un mechón. La música empezó y ella se dejó llevar por la instrucción: contar hasta 3, salir, sonreír. El público la recibió con la indiferencia de quien paga por espectáculo. El tipo que la tocó interpretó la función con sentido del derecho. No supo quién fue más sorprendido por la bofetada, él por la contundencia, el salón por la ruptura de la coreografía burda, ella por la certeza repentina de que no iba a permitir aquello aunque tuviera que pagar por ello luego. Algunas caras se alarmaron, unas pocas, en cambio, aplaudieron. La gente adora las escenas cuando se pueden consumir como historias ajenas. Se escondió detrás del escenario como quien se tapa para llorar. No lloró. Encontró un espejo y se limpió la mejilla con una servilleta untada de maquillaje. Respiró hondo. Estaba cansada. Estaba viva. La voz de Alejandro al borde del paso de servicio era imprevista. No habló de escándalo ni de venganzas. Le ofreció un cigarro que no fumó. Le ofreció palabras que no esperaba. Disculpas en nombre de la otra gente, si eso tenía sentido. Ella negó que quisiera disculpas. Quiso el dinero, nada más. Quiso que las agujas de su incertidumbre retrocedieran unos centímetros. Le dijo que lo que le quedó era devolver el vestido y mantener la cabeza alta. Él dijo: vuelvo a verte mañana, en la hacienda, hablaré contigo, no te preocupes por nada más. No fue un salvador con capa, fue un hombre que no entendía del todo por qué sentía la urgencia de tender una mano. Ella no aceptó ser tocada otra vez, pero aceptó la tarjeta. En la letra pequeña vio una dirección, un nombre: Alejandro Castillo. Era exactamente el apellido que había barrido tantas conversaciones de personal cuando se referían al dueño de la finca, al hombre que veía todo y a todos desde lo alto. Dejó el salón con la sensación de que la noche había sido una pinza, un evento que le había cortado la lengua de la vergüenza y al mismo tiempo le había dejado un hilo, la tarjeta, por si hubiera que tirar de algo. Al día siguiente, la rutina fue idéntica y pequeña: limpiar la terraza, barrer el pasillo de la hacienda, ordenar las copas del desayuno. El personal la miraba como siempre, con la parsimonia del costumbrismo. Doña Rosa la llamó por la mañana desde la cocina. «Te ha dejado una cosa», dijo, sin más, y la voz de la mujer sonó extraña, como si hubiera sabido algo que todavía no podía explicarse. En su mochila, envuelta en papel de gasas, había un sobre. Dentro, el dinero que no esperó y una nota. La letra no era de máquina, no había nombre firmado, solo una inicial, A, y unas palabras cortas: para Roberto, con respeto. No hubo explicación, no hubo grandes anuncios. El alivio se le fue al cuerpo en oleadas pequeñas, como si el aire de la habitación se hubiera renovado. Mafe no habló. Se permitió el lujo de sentarse en la escalera trasera y mirar la finca con otros ojos. Por primera vez en muchos meses, la factura en la cartera dejó de ser un peso insoportable. Llamó al número del teléfono de la farmacia y pidió el medicamento. El hombre detrás del otro auricular preguntó si quería recogerlo esa misma tarde. Fue un acto administrativo que se sintió como caridad. No era solo el dinero, era la sensación de que alguien que no la conocía iba a mirar por su padre. Eso la movió en algo que no alcanzaba a nombrar. No era agradecimiento simple, era sorpresa. Un par de días más tarde, Alejandro pidió verla. No hubo anuncio público, no hubo una audiencia. La oficina de él era amplia y neutra, con plantas que respiraban con calma y una mesa de roble que parecía comer distancia.
A pesar de la formalidad del lugar, cuando él habló, su voz fue baja y sin golpes. Le ofreció algo que en su mundo tenía nombre, un puesto temporal como asistente administrativa. Un lugar con horario, con papeleo y con la posibilidad de crecimiento. Un puesto que la sacaba de la invisibilidad. No quiero engañar a nadie, le aseguró Alejandro. Es temporal y habrá un periodo de prueba. Si no encajas, no habrá favores. Esto es por mérito. Y por lo que vi, por cómo contestaste, no por lo que te pasó. Mafe miró al hombre que estaba frente a ella con una mezcla de incredulidad y desconfianza. ¿Quién era él para ofrecerle algo así? ¿Qué se escondía detrás de la buena voluntad de los ricos? Recordó páginas de periódicos donde los gestos se convertían en titulares y después en rumores venenosos. Pero había algo en la manera de Alejandro que no era pose. No le pidió nada que supiera comprometerla. No habló de favores ni de noches. Habló de trabajo, de formación y de horario. Le entregó un contrato simple, le habló de nómina y de prestaciones, le explicó que pasaría por RRH y que la contratación debía respetar procesos. Dijo la palabra igualdad sin hacerla pétrea. Quiero que sepas, agregó, como si intentara colocar una piedra de certeza en el camino, que nadie te pide que te sientas en deuda. Si te interesa, te formaré. Hay un curso de gestión interna y contabilidad básica. Podrás usar el despacho cuando necesites y habrá días para estar fuera, con permisos reales. No creo en favores adquiridos a cambio de silencios. Ella firmó porque la tinta era un mapa hacia la posibilidad. Por primera vez, el título que dormía en el cajón parecía una llave y la oferta una puerta con cerradura que pudo abrir. No fue amor a primera vista ni cambio de destino instantáneo, fue la posibilidad de llevar su experiencia a otro terreno. Los primeros días fueron de aprendizaje y torpezas. El móvil de Alejandro rompía con la solemnidad de su despacho cada 2 por 3 con llamados sobre sostenimiento de ganado y un asunto de palomares que ella desconocía. Los papeles de la hacienda eran viejos y prolijos, tenían la precisión de quien administra dinero de verdad. Ella aprendió a archivar, a leer balances sencillos y a entender que el nombre de la hacienda no era solo un adorno en la fachada. Había gente que trabajaba para sostenerla. Doña Rosa y Lupita festejaron cuando se lo dijo. La cocina se llenó de risas pequeñas y de consejos prácticos. «No te emociones», le dijo Lupita en voz baja. «Los ricos son como los trenes, pasan y algunas veces te atropellan bonito. No te dejes llevar por las luces». Doña Rosa, por su parte, le pasó una bolsita de té para calmar nervios. «Mantén la cabeza fría», le dijo, «y recuerda de dónde vienes». Lo que no pudo impedir fue que la presencia de Alejandro hilara un cambio en la dinámica diaria de la hacienda. Antes, nadie se detenía a hablar mucho con los que estaban abajo. Ahora, se abrían puertas que antes estaban cerradas por costumbre. Le cedieron un ordenador en una habitación pequeña. Le dieron credenciales. Esas credenciales eran un pasaporte a otro tipo de conversaciones, con contabilidad, con RRH, con proveedores. No todo fue fácil. Hubo miradas que pesaron y consejos murmurados detrás de palmas. Y estuvo la figura de Regina, a la que conoció rápido en la cadena de encuentros formales, cuando ella, la prometida de Alejandro, vino a supervisar detalles para una cena de beneficencia. Regina Beltrán era exactamente lo que la ciudad aplaude. Elegante, ritual y perfectamente calibrada. Tenía una risa exacta y una mano firme para dirigir menús. Cuando la vio por primera vez, Mafi notó esa clase de simetría que se emplea para hablar con la gente cuando no hace falta ensuciarse las manos. No se presentaron. Regina la miró con la misma distancia con la que uno mira una pieza de museo, interesante por el momento y prescindible pronto. Fue una mirada que no estaba cargada de maldad evidente. Tenía una intención práctica. En las semanas que siguieron, la rutina de Mafe se llenó de dobleces. Por la mañana, las tareas domésticas. Por la tarde, las facturas. Por la noche, estudiar cursos en la pequeña oficina con un café que la servían sin preguntar. Alejandro se mostró atento sin pasarse de franco. Le explicaba cosas, le recomendaba libros, le pedía que revisara datos. A veces la observaba desde la puerta con la seriedad de quien intenta entender a una persona que no se sabe explicar.
Ella, por su parte, se encontraba a sí misma en pequeñas escenas que antes le estaban vedadas. Reuniones con proveedores, la posibilidad de decidir sobre números, el gusto torpe de firmar con su nuevo nombre en papeles oficiales. Cada firma era una afirmación. «Lo estoy haciendo por mi padre», le dijo una tarde mientras ordenaba correos. «No porque quiera cambiar de clase, no porque me guste el trono, es por Roberto, y por no volver a depender de todo el tiempo». Él asintió sin romanticismos. Le ofreció un asiento en la mesa de cómputo. Le explicó que el dinero no arreglaba las cosas, pero a veces compraba tiempo. Ella sonrió como quien admite una verdad y sigue adelante. Lupita se convirtió en uno de sus habituales. Venía a la hacienda algunos sábados y traía empanadas envueltas. Doña Rosa, a su modo, la miraba con orgullo ajeno. Había ternura en la cocina de la finca y un silencio protector cuando llegaban malas noticias. La cercanía era algo que Mafe aprendió a valorar. Fue en ese silencio familiar donde anotó en una libreta que el jefe no era solo un hombre, era una persona con decisiones. Fue ahí donde empezó a pensar que el cambio era posible sin perder dignidad. No todo fue llano. Las tensiones sociales aparecieron en comentarios desabridos de quien creía que la jerarquía era natural. Pilar, de contabilidad, la miraba como si le reprochara haber llegado a la mesa sin pagar la entrada. Alguien dejó en la fotocopiadora un recado anónimo que no llegó a su destino. «No olvides tu lugar». Fue una nota que alguien escribió y olvidó enviar a la persona que debía. La dejaron en la papelera. Había algo en Mafe que molestaba a algunos. No su manera de limpiar, sino su forma de no pedir permiso para existir. No era arrogancia, era la calma de quien ha aprendido a soportar y a no callar injusticias. Cuando se cruzaba con Regina, el intercambio era educado y medido. Regina no era abierta en su hostilidad, era estratégica. Con el paso de las semanas, la cercanía con Alejandro fue construyéndose con pequeñas medidas. Una recomendación para un curso de finanzas, una pausa para compartir un café cuando ambos estaban dispersos de trabajo. Siempre existía un respeto por la distancia profesional. Alejandro no dejó de ser jefe, la relación se mantuvo bajo el manto de lo profesional. Para él, la palabra compañerismo no implicaba confusión de papeles. Para ella, esa claridad fue un acto de justicia. Una tarde, en la que los almendros de la finca empezaban a mostrar los primeros capullos, Mafe cometió una torpeza y dejó caer una carpeta con facturas frente a Alejandro. Entre los papeles, asomó una fotografía de una cena de gala, y la atención de él se posó en algo más que en números, en la forma en que Mafe resguardaba su estómago de la vergüenza y en la pequeña mueca que le salía cuando recordaba la bofetada. Se acercó sin palabras y la ayudó a recoger las hojas. Esa cercanía no fue más que gesto, pero para Mafe tuvo el peso de una promesa no escrita. En la hacienda empezaron a correr historias pequeñas, que la limpiadora era ahora asistente, que el dueño había tenido una inclinación pasajera, rumores que ella no buscó, pero que la hicieron sentir el impulso de proteger esa nueva vida que había ganado a pulso. Lo que le enseñaron fue que el rumor era una herramienta social que no necesitaba veracidad para hacer daño. Aún así, hubo muestras de cariño cotidiano, un sobre con fruta en su casillero, una palabra de aliento cuando el día era largo, un correo con un enlace a un curso. Nada que le pidiera que cambiara la base de sus decisiones. Era apoyo sin claustro. Una noche, mientras revisaba papeles en la pequeña mesa del despacho, escuchó a lo lejos una conversación. No era su turno ni su asunto, pero una puerta abierta y las voces en tonos majos filtraron lo suficiente para encender curiosidad. No pudo oír todo, solo captó fragmentos, palabras que cortaron de golpe su tranquilidad. Cónyuge, beneficio, alianza. Pensó en Regina sin quererlo. Un frío le subió. No tuvo tiempo de profundizar. Hizo lo que siempre hacía, apuntar lo extraño en su libreta y dejar que la jornada siguiera. Hubo un momento, al final de la jornada, en el que Alejandro la llamó a su despacho para comentar una factura, y sin que ninguno lo dijera en voz alta, hubo una prueba tácita de confianza. Le dejó el cargo de revisar un pago importante. Fue la primera vez que sintió que la responsabilidad no era un riesgo, sino una prueba que le ofrecían. Firmar aquel documento fue como marcar un antes y un después. Mientras recogía sus cosas, Regina apareció, como una estatua que se desplaza.
Le dedicó una sonrisa medida, y su mirada se detuvo apenas un segundo más de lo esperado sobre Mafe. No dijo nada, no hizo gesto, pero la sensación que dejó esa sonrisa fue la de una escena que se mueve, de piezas que se acomodan. Esa noche, al cerrar la puerta de su habitación en la pensión donde vivía con Lupita, Mafe encendió la lámpara y miró la nota con la A que había encontrado en el sobre. La inicial no la dejaba en paz. ¿Por qué había alguien que pagaba sin querer reconocimiento? ¿Qué quería Alejandro con su presencia en la hacienda más allá de un puesto temporal? ¿Qué implicaba que le ofreciera una oportunidad que a otras personas le resultaba inaccesible? No tenía respuesta, solo la sensación de que algo mayor se estaba moviendo alrededor de su vida. Un hilo que la sostenía, pero que también la podía enredar. Pensó en su padre y en la respiración corta que ahora, gracias al medicamento, empezaba a alargarse un poco. Pensó en Lupita y en Doña Rosa, en todos los actos pequeños que la habían mantenido a flote. Pensó en la tarta y en la bofetada, y en cómo ese instante le había dado, sin querer, una llave. En la penumbra del cuarto, dejó la libreta abierta y escribió una lista de prioridades. Roberto, trabajo, estudio. Al lado puso una palabra más, prudencia, porque sabía que cuando los mundos se encontraban, el suyo y el de los que vestían con trajes y pagaban por brillo, era fácil que algo se rompiera. A la mañana siguiente, la hacienda amaneció con una niebla baja que suavizaba los contornos. El día prometía ser de trámites, proveedores, revisión de contrato con un nuevo proveedor de material, una cena de beneficencia que Regina coordinaba. Al entrar, descubrió cambios sutiles. La gente la saludaba con una mezcla de reconocimiento y sorpresa. Ella pagó la novedad con trabajo. Fue hasta su mesa, encendió el ordenador y se puso los auriculares para concentrarse. Abrió una carpeta de correos. El primer mensaje era claro. Reunión con RRH a las 11, traer identificación. El segundo, un PDF con un curso en línea. El tercero, un correo suyo propio con una lista de preguntas que quería hacer en la reunión. La rutina, pensó, es lo que salva de la vértebra del miedo. A las 10:30, un asistente de RRH golpeó la puerta de su despacho con una bandeja de café. Alejandro te espera en la sala de juntas, dijo sin preámbulos. Hay cosas por revisar sobre tu puesto. Ella se arregló el pelo, respiró hondo y salió al pasillo. En la sala de juntas, la mesa era larga y fría, y en la pared había un cuadro grande que mostraba la hacienda en una tarde sin nubes. Alejandro la miró como quien prepara un gesto serio. Hemos pensado en formalizar tu contrato, dijo. No quiero sorpresas, quiero que esto sea justo. Contabilidad está informada. Tendrás turnos, vacaciones, seguro, y si llegas a querer dejarlo, no habrá represalias. Mafe tragó saliva. Todo aquello sonaba demasiado limpio, pero había algo en la manera en la que él pronunciaba justo que le parecía sincero. Firmó más papeles. Fue una ceremonia administrativa que, sin aspavientos, la colocó en un lugar nuevo. Al salir, notó otro elemento. Un coche negro se detuvo en la entrada. Una mujer bajó con un bolso que costaría una colonia. Llevaba un vestido con costuras perfectas y una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Fue Regina, puntual como un signo. Se detuvo a un lado de la entrada y saludó a Alejandro con una mano que rozó su brazo. La escena fue tan normal que, si no fuera por la precisión con la que Regina movía los labios al pronunciar el nombre de la hacienda, podría haber sido una parada de coche más. Mafe sintió por un instante un resorte dentro suyo que se tensó. La mujer que se acercaba parecía un personaje diseñado para ganar elecciones. No había nada en su paso que dijera amor, había tácticas. Mafe no quiso sacar conclusiones, no todavía. La jornada se fue tensando con responsabilidades. A media tarde, ella recibió un correo con la convocatoria para la cena de beneficencia y la lista de invitados. Entre los nombres apareció uno con notoriedad, un grupo de empresarios y algunas figuras políticas locales. La oportunidad de aprender tocaba ahora al filo del espectáculo. Cuando regresó a su despacho, su teléfono vibró. Un mensaje de Lupita. Recogí a Roberto. Está mejor. Mafe dejó escapar un suspiro que no supo medir. Antes de que la alegría se asentara, la puerta del despacho se abrió con decisión. Era Roberto de Finanzas, un hombre que llevaba años en la hacienda con papeles pegados a la memoria.
Alejandro me pide que trabajes con él en un informe, dijo Roberto con su voz de siempre. Es delicado. Hay números que no cuadran en el proveedor X. Te va a exigir. Mafe asintió. El trabajo mando siempre la verdad. Y la verdad, confesaba en silencio, la reconfortaba. Esa tarde hubo un instante en el que la oficina supo a silencio, y Mafe miró por la ventana cómo el sol acababa con la niebla. Fue entonces cuando alguien en la escalera soltó un gesto que pareció una amenaza y no fue más que la sombra de una mano que señalaba algo. No lo entendió bien. Se volvió para mirar la puerta y allí estaba Alejandro, apoyado en el umbral, con una carpeta en la mano. No había gesto de propiedad en su mirada. Había pregunta. Le ofreció que se preparara para la cena de beneficencia. Algo simple. La necesitaban para coordinar un segmento. Ella aceptó. Cuando la noche llegó y las luces del salón se encendieron, Mafe subió a la sala con los ojos abiertos. El mundo de Gala la miraba con curiosidad contenida. Dentro de su mente, una pregunta se repetía. ¿Hasta dónde llegaría la mano que le tendían? No tenía prisa por respuestas, tenía prisa por estar fija, por demostrar que su lugar no era una casualidad. Y en esa prisa había un pulso nuevo. Lograr que Roberto tuviera salud y que su nombre dejara de sonar como una deuda. Cuando la mano de alguien intentó otra vez sondear su territorio, ella no permitió que la cosa se repitiera. Esta vez, sin embargo, en vez de huir, se quedó firme y encontró, no lejos de su oído, una presencia que no era espectáculo. Alejandro estaba ahí. Miró a la persona que la había rozado con impunidad y dijo, con voz que no buscaba aplausos, «No se trata de lo que puede tocar, sino de lo que respeta». Ella escuchó y sintió que el hilo que la sostenía se tensaba, no para atarla, sino para darle firmeza. No era el último empujón, era un punto de inflexión. La noche siguió y la gente aplaudió por causas que, a menudo, ni siquiera conocía. Mafe volvió a casa con el vestido del ensayo y en la puerta de la pensión vio un sobre que alguien, con discreción, había deslizado por debajo. Dentro había un comprobante, el pago del medicamento. La letra era la misma inicial que había visto antes, una A. Mafe se quedó inmóvil en la entrada. Las cosas comenzaban a tener un orden que no entendía del todo. No fue euforia, fue una mezcla de alivio y sospecha. Había alguien que la miraba y, a la vez, alguien que no quería reconocimiento público. No era un acto de gratitud, era una jugada que no sabía cómo clasificar. Era una ayuda desinteresada o el primer paso de algo que le requeriría pagar con silencio. En la mañana siguiente, en la mesa de la cocina de la hacienda, doña Rosa la abrazó sin preguntas. Lupita la felicitó con un chiste que ocultaba preocupación. La vida de Mafe se movía entre manos que le ofrecían fruta, papeles que debían cuadrar y una decisión que se alargaba. No quería deberle nada a nadie que pedía cambio más de lo razonable. Por eso mantuvo la prudencia. Por eso respondió a la invitación de Alejandro con profesionalidad. Hubo cenas, hubo horarios, pero también hubo gestos no anunciados, un sobre con el dinero del medicamento, una nota que decía, con respeto, una oferta de trabajo formal y la posibilidad de, por fin, usar su título. Era, para Mafe, la promesa de que la despedida de aquella noche, la tarta y la bofetada, no sería el final, sino, de algún modo, el inicio de algo distinto. Sin embargo, en los pasillos donde la vida de la hacienda transcurre, nada es tan limpio ni tan sencillo. Las historias se entrelazan con las ambiciones, y en algún punto de la trama, algo que pareció un gesto de protección podría revelarse como principio de un conflicto mayor. Mientras tanto, Mafe aprendía a desperezarse de la humillación y a sentarse en la mesa de decisiones. Aprendía que la dignidad no se compra ni se regala, se pone en pie y se reclama. Una tarde, mientras ordenaba facturas, oyó el sonido leve de unos tacones que se acercaban con intención. No eran los tacones de normalidad, eran los de alguien que planeaba atender un público amplio. Mafe levantó la vista y por un instante se encontró con la sonrisa perfecta de Regina. Fue una sonrisa que no le prometía nada. Luego, Regina se inclinó y dijo con educación cortante:
Espero que encuentres tu sitio, Mafe. Aquí todo tiene reglas. Mafe respondió con calma, y en su voz no hubo sumisión. Supo que aquella frase no era una amenaza abierta, sino una promesa de vigilancia. En los ojos de Regina había algo similar a un sismógrafo. Registraba todo. Esa noche, al cerrar el ordenador, Mafe pensó en el pasillo, en la tarjeta dejada sin firma, en la sutil incertidumbre que había entrado en su vida con la elegancia de un sobre con dinero. Pensó en el título guardado y en la forma en que su padre ya respiraba un poco mejor. Guardó su libreta en el cajón, se lavó la cara y por primera vez en mucho tiempo se permitió imaginar un futuro que no se redujera a pagar cuentas. Fue una visión tímida, hecha de noches de estudio y mañanas más leves. Justo cuando la luz de la habitación empezaba a caer, su teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro. ¿Puedes venir a primera hora? Necesito tu ayuda con un informe y, si estás de acuerdo, me gustaría darte más responsabilidades. No había emojis ni promesas, solo una línea clara. Mafe respiró. El aire le supo a posibilidad y a la vez a riesgo. Respondió con la sencillez que la había llevado hasta ahí. Sí, a las 8. Cerró la puerta detrás y en la oscuridad dejó la cabeza apoyada en la madera como quien reza sin palabras. Había comenzado un camino que nadie le había regalado y que, por supuesto, requería vigilancia. La noche trajo silencio, y con ese silencio, la seguridad de que, aunque la despedida se había transformado en un encuentro que cambió algo en su vida, la historia aún tenía muchos pliegues por abrir. Algunos prometían reparación, otros conflicto. Mafe se hundió en la almohada con la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro no le pertenecía solamente al miedo, le pertenecía también a la decisión. Y la decisión, en su caso, sería sostener la dignidad con el trabajo, no con el drama. Al despertar, los rayos de sol apenas tocaban la mesa de la cocina. Fue una mañana de rutina y de silencio que se fue llenando de gestos. Un capuchino en la sala de descanso, un saludo de Roberto que le regaló una sonrisa, un correo de RRH que confirmaba el contrato. En la puerta de la hacienda, unos niños que pasaban vendiendo periódicos la miraron con curiosidad. El mundo estaba en movimiento. Cuando llegó a la sala de juntas, Alejandro ya la esperaba con 2 carpetas. Sus manos no temblaban, sus ojos, a veces distraídos, mostraban aquella seriedad de quien tiene decisiones. No eran miradas de dueño, sino de alguien que quería que las cosas fueran claras. No eran miradas de dueño, sino de alguien que quería que las cosas fueran claras. Alejandro abrió una de las carpetas con calma y desplegó un informe. Sus dedos rozaron las hojas como quien revisa la piel de un animal cansado. No había prisa en su gesto, solo la intención de que todo cuadrara. Hay un proveedor que viene registrando partidas duplicadas, dijo, y dejó el bolígrafo sobre la mesa. Es pequeño, pero las cifras suman. Me gustaría que lo siguieras, ¿te parece? Mafe sintió que le temblaba la voz, no por miedo al trabajo, sino por la responsabilidad. Firmó con la misma letra que había estrenado semanas atrás, firme, medida. Lo haré, respondió. ¿Con quién hablo? Con Roberto y con finanzas. Si ves algo raro, lo anotas y me lo traes, contestó Alejandro sin dramatismos. Y por favor, no se lo comentes a nadie fuera de este equipo. Era una petición simple y, a la vez, un voto de confianza. Ella recogió las carpetas, sintiendo que por primera vez su nombre no era solo un apodo detrás de un uniforme. Salió de la sala de juntas con el informe bajo el brazo y se cruzó con Roberto en el pasillo. Él inclinó la cabeza sin la grandilocuencia de la sorpresa. Ya lo sabía. Te van a exigir, dijo Roberto con voz grave, pero confío en ti. Cuando cerró la puerta del despacho, Mafe se permitió una pequeña sonrisa. Había días en que la vida ofrecía risas cortas y silenciosas. No eran celebraciones, eran señales. Señales que marcaban el camino. No tardó en aparecer la primera grieta. Mientras revisaba facturas antiguas, comparó órdenes de compra con albaranes y descubrió un patrón.
cargos a nombre de una empresa que, según el registro, compartía parte de sus cuentas con personas cercanas a Regina. Eran pequeñas partidas aparentemente inofensivas, donde el proveedor facturaba con números ligeramente mayores y luego giraba parte del beneficio a cuentas con nombres que no figuraban en la nómina tradicional. El corazón le dio un vuelco de indignación fría. Si aquello era cierto, no se trataba solo de ineficiencia administrativa, era una intención, y si había intención, entonces había algo que no cuadraba. Guardó la ficha en un archivo y al terminar la jornada decidió anotarlo en su libreta. No iba a precipitarse. La prudencia ahora era su mejor aliada. Esa misma noche, mientras fregaba una bandeja en la cocina de la hacienda por la tarde, oyó pasos en la galería. Tacones. Tacones que no sonaban a prisa, sino a cálculo. Mafe enarcó las cejas y dejó la bayeta. Sabía que, cuando los tacones subían con esa cadencia, había alguien que iba a medir terrenos. Se asomó por una rendija de la puerta y vio a Regina. No estaba sola. A su lado había un hombre ligeramente más bajo, con una sonrisa fácil, manos inquietas. Diego, el primo al que la gente de la alta sociedad no ponía nombre en las invitaciones de gala, pero sí en las pequeñas maniobras de intereses. No fue una casualidad escucharlos, fue un descuido de privacidad. La galería tenía la ventana abierta porque la noche era cálida. Mafe, por instinto profesional y por la sensación de que lo que fuera que se dijera podía afectar a la hacienda, se acercó con la excusa de recoger platos. Su plan era fingir que no oía, solo pasar. Pero oyó, lo oyó todo. Nos falta solo la escritura, decía Diego en un susurro que mordía la frase con seguridad. Ella firma y el control del patrimonio queda a nombre de la fundación. Y tú, Regina, te casas con una cuenta de beneficios y nada de compromisos reales. Alejandro no sabe de apellidos de empresas. Cree en la gente que le sonríe. Regina rió con una perfección que nunca llegaba a los ojos. No es bonito decirlo así, murmuró. Suena brutal. Pero la verdad es que un matrimonio puede ser la máscara perfecta. Todos ganamos legitimidad. Y tú ocupas el hueco que te toca, cobrar por el favor de la familia. Diego palmeó una copa, satisfecho como quien cierra un trato. Con eso, y la transferencia que hemos organizado desde la cuenta satélite, el movimiento pasa como una donación. Nadie mira esos papeles y están bien presentados. Mafe sintió que el mundo se achicaba hasta quedarse en la punta de sus oídos. Las palabras no eran solo un plan, eran una estructura de engaño. No se trataba de amor, era cálculo puro. Su primera reacción fue la de quien quiere borrar huellas. Dio un paso atrás con la intención de salir sin ser vista. Pero el pie rozó una servilleta y el sonido seco la traicionó. Los dos en la galería se callaron. Un segundo que fue eterno. Regina alzó la vista con esa calma de quien no teme nada. ¿Quién está ahí?, preguntó, y su voz fue una cuchillada vestida de modulación. Mafe no pensó. Su pulso le decía que grabara. Metió la mano en el bolsillo y, como si hiciera algo habitual, su teléfono estuvo en su palma. Pulsó el botón de grabación sin hacerse notar. La pantalla apenas mostró un punto rojo que en realidad solo vio ella. No tiene por qué ser una escena, añadió Regina con frialdad. Si alguien oye algo, siempre podemos decir que hablamos sin formalizar nada. Las palabras se llevan el viento. Mafe retrocedió tratando de que la emoción no la delatara. No había tiempo para drama, había tiempo para pruebas. Cuando la noche avanzó y los anfitriones principales se retiraron, Mafe respiró hacia afuera de la cocina con el peso de la grabadora en su bolsillo. La mantuvo allí hasta llegar a casa. No lo contó a nadie, no quiso mostrar debilidad. Cerró la puerta de la pensión y escuchó el silencio como si estuviera a punto de quebrar. Esa misma noche, en la mesa de la cocina de Lupita, dejó el teléfono en el centro y escuchó la reproducción. Las voces emergieron en la sala, como si alguien hubiera encendido una luz fuerte. Diego y Regina, conversando de la manera más honesta con la que los chantajistas hablan de sus planes. Todo lo que había sospechado cobró voz, kilos de palabras que pesaban. No fue una decisión tomada a la ligera. Doña Rosa, con la taza de té humeante entre las manos, se quedó en silencio. Lupita, por su parte, le miró como si la hubiera visto por primera vez.
Esto es grave, dijo doña Rosa sin alzar la voz, y estar sola con algo así puede convertirte en culpable. No lo guardes, llévalo donde alguien que decida con cabeza. Mafe no era ingenua. Sabía que una grabación sin cadena de custodia podía ser tachada de manipulación. Sabía que cualquier error la pondría a ella en la mira. Tenía miedo, sí, y también coraje. No podía permitir que la hacienda, que tantas familias mantenía, fuera la moneda de un matrimonio simulado. Decidió hablar con Alejandro. Lo buscó al día siguiente y, tras una breve espera, entró en su despacho. Él la miró con la mirada que había aprendido a ser justa. No hubo dramatismo en su gesto, pero en su mano, la carpeta con números. «Escucha», dijo ella sin rodeos. «Anoche, en la galería, oí cosas. Tengo una grabación». La sorpresa cruzó la cara de Alejandro en una línea breve, no por la grabación en sí, sino por la velocidad de su reacción. «¿La tienes?», preguntó, cortando la distancia. Ella sacó el teléfono y lo colocó sobre la mesa como quien deja un testamento. El pequeño punto rojo parpadeó vivo. «No la pasé a nadie», explicó. «No he querido hacer ruido hasta comprobar. No está en Internet. No quiero que esto se vuelva un espectáculo sin pruebas». Los minutos que siguieron fueron de una profesionalidad que evidenciaba que la palabra alegría por un gesto no cabía. Alejandro apagó la grabación y la puso en la pantalla de su ordenador. Llamó a su abogada y a RRH. Solicitó reunión con Roberto y pidió discreción. «Has hecho lo correcto viniendo a mí», dijo con firmeza. «No tomaré decisiones en caliente, ni persecuciones ni linchamientos. Vamos a verificar y, si procede, lo manejaremos legalmente. Pero quiero que sepas que no permitiré que alguien utilice la hacienda como escenario de negocios fraudulentos. Y no permitiré que te vean como chismosa. Has hecho lo que cualquier persona honesta haría». La palabra honesta le cayó a Mafe como una ropa que nunca pensó ponerse. Llevaba tanto tiempo ocultando su formación y su capacidad que oírla dicho por un hombre con su posición le dolió y le alivió a la vez. Se organizó una investigación interna. Contabilidad y finanzas harían una auditoría forense. La abogada preparó un acta para custodiar la grabación. Alejandro fue todavía más lejos. Contactó discretamente con un fiscal de confianza para saber cómo proceder en caso de fraude. No quería que la respuesta fuera solo privada. Quería que si había delito, la justicia se encargara. Mientras tanto, Regina siguió con su rutina. Hizo un evento para beneficencia, sonrió y apareció en la foto del día. Para el mundo, era la prometida perfecta, la anfitriona que apoya causas. Para Mafe y para unos cuantos más, era la mujer que había pensado en convertir los lazos con la hacienda en una estructura oculta. La tensión subió como un termómetro en verano. Rumores empezaron a circular en posadas, miradas, mensajes cortos, insinuaciones. Alguien filtró un documento contable a una cuenta anónima de mensajería. Los ojos de la ciudad se volvieron hacia la hacienda. Mafe, a pesar de la discreción, sintió el peso de la responsabilidad. Si se equivocaba, no solo su carrera, sino la vida de su padre y la de su entorno podían balancearse. Regina, al sentir la presión, intensificó su estrategia de control. Empezó a aparecer más en actos, a repartir sonrisas y a tender puentes con figuras públicas. Sus acciones tuvieron el efecto que ella esperaba. La ciudad la observaba con benevolencia. Pero la investigación interna traía cada vez más datos, transferencias a cuentas intermedias, facturas con números repetidos, firmas que no coincidían del todo. La tela que Regina había tejido tenía más costuras flojas de las que ella pensaba. Un día, Mafe recibió un mensaje anónimo en su correo personal. «No te metas donde no te llanan. Lo que no conoces puede destruirte». La advertencia venía con una foto suya, tomada de lejos en la galería la noche de la grabación. Era una intimidación clara. Al principio ardió la ira, pero luego se manifestó la prudencia. Se lo enseñó a Alejandro. Él no la redujo a víctima, la consultó con su abogada. Presentaron la foto como prueba de una campaña de intimidación. Pidieron medidas cautelares que protegieran a los involucrados. La red de afectos que Mafe había cobijado, Lupita, Doña Rosa, Roberto, se transformó en su cortafuegos emocional.
No te preocupes por mí, le dijo Lupita con aquella mezcla de humor y acero. Si alguien quiere pelea, que la tenga con nosotras. No voy a dejar sola a mi amiga. El grupo no supuso que esto fuera a volverse una batalla de titulares, pero la ciudad, hambrienta de historias, encontró su propio hilo conductor, una boda de lujo a punto de consumarse y la sospecha de una trama detrás de los surtidores de la felicidad. Mientras las piezas se movían, la fecha de la boda avanzaba como un reloj con segundero traidor. Regina anunciaba los detalles, la iglesia cerraba la lista de invitados, la familia contrataba los servicios. Alejandro no canceló la boda por impulso. Lo que sí hizo fue acelerar la investigación y coordinar con sus abogados una estrategia de exposición en caso de que fuera necesario. Mafe, por su parte, escribió en su libreta las razones por las que debía actuar con cuidado. Roberto, su padre, había empezado a respirar mejor gracias al medicamento. Su mejoría era un estímulo para no embarcarse en decisiones precipitadas. La vulnerabilidad de su familia le recordaba la deuda moral de no convertir una reparación personal en una venganza pública sin pruebas. Pero la ciudad iba cantando su propio rumor. ¿Y si es verdad lo de Regina? Ese rumor encontró terreno fértil en las redes, donde el juicio a menudo llega sin síntesis. Una semana antes de la boda, Mafe tuvo que decidir. La grabación estaba custodiada con acta notarial. La auditoría había detectado irregularidades, pero necesitaban cotejo y testimonio. Regina, en público, mostraba su cara más suave y hasta implementó una campaña de caridad que la hizo aparecer como benefactora de centros locales. Su capacidad para manipular la percepción seguía fuerte. Mafe sabía que una intervención privada, solo ante Alejandro y los abogados, podría no ser suficiente. Si el plan era mostrar la verdad, tenía que hacerlo cuando la mentira estuviera lista para caer de su propio peso. Había otra opción, permitir que la justicia actúe, pero la justicia administrativa suele ser lenta. La boda, en cambio, era un acto público donde la exponencia simbólica de la verdad podría quitarle a Regina su máscara de manera inmediata. Era arriesgado, porque la reacción podía volverse en contra de Mafe y convertirla en la protagonista de una campaña mediática que la dejara en el filo de la difamación. Decidió actuar junto a Alejandro, no sola. Si iba a exponer, lo haría con la institución que podía sostener las consecuencias, la Hacienda y su responsable. Lo que pareciera una acción desesperada sería en realidad la reproducción pública de pruebas que ya estaban en la fiscalía. Alejandro, después de sopesarlo, aceptó. Si la evidencia era sólida, la exposición debía ser responsable y legal. Coordinaron con la abogada, con el fiscal y con RRH la manera de que, en caso de que Regina intentara consumar el matrimonio, la grabación se incorporara de forma legal y no constituida en un espectáculo de linchamiento. Antes del día, Mafe dudó. Aquella noche solitaria, se sentó frente a la ventana de su habitación y habló en voz baja con su padre. Roberto, ya más recuperado, la escuchó por teléfono con esa voz cansada que, sin embargo, sonaba orgullosa. «Haz lo que creas justo, hija», le dijo, «solo cuida de ti». La frase fue una rújula. No era un permiso para la venganza, era una autorización para la justicia. El día de la boda amaneció con un sol casi arrogante. La iglesia, blanca y dorada, respiraba solemnidad. Invitados llegaban con trajes cortados a medida, con relojes que pronunciaban la hora del compromiso como si la ciudad fuera un teatro. Mafe llegó a la iglesia no como invitada, sino como alguien con documento y protocolo. Estaba en comunicación con la fiscalía y con Alejandro. Había un lugar para ella en la sacristía, reservado por un asistente legal. Tenía el teléfono en el bolsillo y la grabación en 3 lugares. Su memoria, un pendrive en manos de la abogada y otra copia entregada al fiscal. La ceremonia comenzó con la música que en otros tiempos habría sonado a esperanza. Regina apareció como siempre, perfecta. Alejandro, impecable, entró con paso medido. Su rostro no mostraba confusión. Lo que había en él era una determinación que no necesitaba gestos ostentosos. Cuando la ceremonia avanzaba hacia el intercambio de votos, la iglesia se cubrió de la calidez acostumbrada. Los novios se miraban con la exactitud de los que practican gestos. En la primera fila, algunos aliados de Regina sonrieron. Nadie sospechaba.
Mafe se acercó a la sacristía con el teléfono en la mano y respiró hondo. La abogada le dio un apretón en la muñeca, un gesto breve de complicidad. El fiscal, sentado cerca del altar con discreción, le hizo un leve gesto de cabeza. No había necesidad de palabras. La grabación sería reproducida, pero solo cuando la evidencia estuviera completa. Era un plan frío, no un arrebato. Cuando el oficiante empezó la parte central del rito, Alejandro se levantó con una calma que encendió murmullos. Se acercó al micrófono y pidió la palabra. Un silencio se extendió como el de un telón que baja por un instante. Fue breve, pero suficiente para que todos voltearan. «Hoy hemos venido a celebrar», dijo con voz clara. «Pero antes de continuar, es mi deber proteger a las personas que dependen de esta hacienda y su reputación. Hay informaciones que requieren transparencia. Por respeto a la verdad y a la ley, voy a poner a disposición de la congregación y de las autoridades una grabación que demuestra intenciones que podrían constituir fraude y abuso». Las cabezas se giraron. Regina palideció en una onda rápida. Diego, que estaba ya en la fila de invitados, frunció el ceño como quien siente que algo se rompe. La abogada, con la copia del pendrive, se acercó al equipo de sonido. Pidió permiso al oficiante y explicó que todo estaba respaldado por orden judicial, una denuncia recientemente presentada y una petición formal para que la grabación se incorporara al expediente. La sorpresa fue general, pero la formalidad fue suficiente para que la acción no se convierta en un acto de linchamiento público, sino en una exposición con efectos legales. Cuando el audio empezó a sonar, primero hubo una fricción, el murmullo de las voces mezclado con la acústica de la iglesia. Y luego, las palabras claras, el plan frío de alianzas y transferencias casuales. La voz de Regina, tal como Mafe la había oído, delineaba el propósito del matrimonio como vehículo para transferencias encubiertas. La gente empezó a mirarse. Algunos se llevaron la mano a la boca, otros se levantaron en silencio. Regina se quedó blanca y en su rostro se derramó la incredulidad de la persona que desdeñó el mundo. «No es verdad», balbuceó, buscando sostén en su entorno. «Esto es una invención». Diego intentó interceder, pero el fiscal, que había seguido la cinta con atención, pidió la intervención de la policía. La orden no llegó a ser un espectáculo, fue una acción protocolaria, detención de aquellos implicados según indicios. Diego fue escoltado a un lado. Regina, por su parte, quedó en estado de shock, incapaz de sostener las piezas que hasta entonces le habían servido. La iglesia, testigo de un fracaso de apariencia, vibró en silencio. No hubo violencia física, lo que hubo fue la caída de una máscara y la exposición de un plan que había funcionado al abrigo de la buena fe de un hombre que no sospechaba. Alejandro, lejos de humillar, pidió que todo se hiciera con respeto y que la investigación siguiera su curso. No celebró, no hizo discursos triunfalistas. Es más, pidió que se preservara la privacidad de los trabajadores afectados y que la noticia se tratara con prudencia. Los titulares no tardaron. Las redes sociales recogieron la escena y la hicieron viral. Al principio la ola fue de rechazo hacia Regina. Algunos usuarios, sin embargo, aprovecharon para sembrar falsedades. Alejandro organizó una rueda de prensa al día siguiente para poner las cosas en orden. Levantó la voz no para celebrar, sino para explicar. «La evidencia fue aportada por una trabajadora de la hacienda», dijo con voz firme. «Hemos puesto todo en manos de la fiscalía. No busco venganza, busco que la verdad salga a la luz y que quien haya hecho algo ilegal responda ante la justicia». Días después, mientras la investigación se desarrollaba con celeridad, apareció lo previsible: intentos de desprestigio. Hacia Mafe, unas voces que querían convertirla en protagonista de un cuento de intereses ocultos. Pero el proceso legal y la cadena de custodia protegieron su testimonio. La grabación fue validada y las cuentas salieron a la luz. Donaciones simuladas, transferencias a cuentas satélite y firmas que no coincidían. Regina fue imputada por fraude y por tentativa de abuso de confianza. Diego quedó detenido y su complicidad quedó clara. La ciudad miró el proceso con atención.
Algunos reaccionaron con sorpresa. ¿Cómo una mujer que parecía tan bien colocada socialmente podría planear tal cosa? Otros sintieron alivio, porque la verdad, por dura que fuera, finalmente se imponía. En medio de todo ese ruido, Alejandro actuó con cuidado. No ocultó su agradecimiento por la valentía de Mafe, pero tampoco permitió que la relación con ella se teatralizara. En público la presentó como lo que era, una trabajadora que hizo lo correcto y ahora formaba parte de un proceso de cambio. En la hacienda se pusieron protocolos nuevos, controles financieros más estrictos y una política de transparencia que incluyó auditores externos. La vida no volvió a ser la misma, pero poco a poco la normalidad fue encontrando su hueco. A Roberto le correspondió una rehabilitación más estable, su salud siguió mejorando con el medicamento y la calma que supuso saber que las facturas estaban en orden. La comunidad de la pensión celebró con arroz y empanadas. Lupita no dejó de bromear sobre cómo la vida de su amiga había estallado en una revolución de medias, de tarta a titular decía. En la prensa, Alejandro defendió públicamente aquello que había apuntado en la oficina el día de su contrato, la justicia y la igualdad. No fue un discurso emotivo, sino un compromiso. La Hacienda ofreció además resarcimiento a proveedores afectados y donó parte de los fondos recuperados a un fondo para empleados que hubieran sufrido consecuencias. La reparación social no resolvía de golpe todos los daños, sin embargo, ayudó a restituir la dignidad de muchos. Mafe, que había entrado en la historia porque necesitaba $200, se convirtió en una voz referente sobre las personas que no se ven. Fue invitada a dar una entrevista en la radio local, donde habló con sencillez. No fue triunfal. Habló de su padre, de su trabajo y de la soledad de ser un hombre que tuvo que gritar la verdad. Su relato conmovió porque no pedía premios, pedía justicia. Mientras tanto, la relación entre Alejandro y Mafe fue tomando formas claras. Los rumores de romance, que la prensa se empeñaba en buscar, se enfrentaron con la evidencia de un trato respetuoso y profesional. Alejandro se cuidó de que los procesos de contratación estuvieran siempre respaldados por RRH y contratos firmados. Cuando comenzaron a encontrarse fuera del despacho, lo hicieron en condiciones de igualdad. Conversaciones en público, paseos con amigos, cenas con el grupo pequeño que invocaba la palabra normalidad. Hubo momentos que para cualquiera que mirara de cerca parecían admitir posibilidad. Cuando Mafe regresó de una mañana de trámites, Alejandro la esperaba a la salida con 2 cafés en mano. No hubo gesto grandilocuente, una taza caliente y una pregunta por su familia. Fue la forma más pura de cuidado. Él le explicó una tarde que la admiraba por su entereza y por su sentido del deber. Ella le dijo que necesitaba tiempo. Ambos rieron de la fácil complacencia de los que esperan soluciones rápidas. El proceso legal siguió su curso. Regina presentó recursos, intentó atenuar su responsabilidad con maniobras legales y con invitados que la defendían en algunos foros sociales. Pero las pruebas eran sólidas, firmas traspapeladas, transferencias, un patrón claro. Fue un proceso que la mermó, no de forma instantánea, pero sí irreversible. Con el tiempo, su reputación se vació de la pátina que había ostentado. Su caída no fue fiesta, fue consecuencia de actos que otros, menos visibles, habían sufrido. Para Mafe, la temporada más delicada pasó cuando los ataques virales se agudizaron. Algunos usuarios lanzaron acusaciones que rozaban lo personal. Tuvo que poner límites, cerró perfiles, reguló entrevistas y pidió apoyo legal para proteger su intimidad. En la Hacienda, Alejandro dictó medidas para protegerla de manera institucional. Era su modo de mostrar que el respeto era algo que no dependía de declaraciones emotivas, sino de actos. La ciudad empezó a mirarla con otra luz. Ya no era solo la mujer de la tarta, era la empleada que usó su dignidad para detener un fraude. Hubo quienes la elogiaron en silencio en la cola del pan y otros que la felicitaron en voz alta en la plaza. Para Mafe, la cosa más importante no fue la atención, sino la posibilidad de volver a caminar por la calle sin que la humillación le pesara. Se sentía liberada, aunque fueran pequeñas cosas, levantarse por las mañanas sin esperar el ruido de la duda. Cuando la marea finalmente empezó a descender y las noticias se convirtieron en anécdotas, Alejandro acudió a Mafe con gestos sencillos.
Había una parte en la que la luz de la oficina caía como un cuadro y él le propuso un paseo por la huerta. Fueron juntos, acompañados por Roberto y por doña Rosa en otra visita. La familia de su vida cotidiana se encontraba con su presente profesional. Fue allí, entre almendros que todavía mostraban brotes, donde Alejandro habló con honestidad. No quiero que esto se convierta en otra historia de poder y subordinación, dijo con calma. Entiendo las dificultades de nuestra diferencia de mundo. Si queremos algo, será porque estamos seguros de que somos dos personas que se eligen, no porque uno use su posición para comprar la decisión del otro. Mafe escuchó. En su pecho, un rumor que tenía la forma de un miedo antigua. No soportar ser un hombre que la ciudad aplaudía por la tragedia. Le gustó la claridad de Alejandro. Le gustó su insistencia en las formas. Le gustó que intentara construir un amor donde lo formal y lo humano coexistieran sin trampas. El tiempo fue cosechando conversaciones pequeñas y gestos que, sumados, dibujaron un cuadro de confianza. Cuando al fin Alejandro le pidió dar un paso adelante, lo hizo en público pero de la manera más íntima. Una cena en la cocina de la hacienda, sin fotógrafos, con Lupita y doña Rosa como testigos improvisados. Allí, entre risas y platos sencillos, Alejandro se arrodilló con un anillo sencillo, que no significaba herencia ni fusión de patrimonios, sino un acuerdo entre dos personas. ¿Quieres casarte conmigo?, preguntó. Y en esa frase no había promesa de riqueza, sino de compañía. Mafe lo miró, y por primera vez sintió que la historia que había empezado con una tarta y una bofetada terminaba en una decisión tomada desde la calma. No fue un sí efusivo como en los cuentos, sino un asentimiento profundo. La boda que siguió fue íntima. No fue un espectáculo, fue una reunión de círculos pequeños. Roberto con su respiración tranquila, doña Rosa con sus manos que nunca paraban de dar, Lupita con su chanza favorita, algunos empleados y unos cuantos amigos verdaderos. No hubo lujo ostentoso, hubo comida hecha con cariño, música que hablaba de memoria y un telón de luz que parecía querer bendecir la sencillez. Regina no estuvo. El proceso la mantenía lejos de los contratos sociales de antes. La ciudad miró con curiosidad, pero los aplausos no fueron por la riqueza, sino por la justicia reparada. Durante la ceremonia, Alejandro pronunció palabras que tuvieron la forma de un compromiso: proteger, respetar y escuchar. Mafe respondió desde la honestidad de quien sabe que la vida puede ser dura, pero también sólida cuando se funda en la verdad. El epílogo no fue un cuadro perfecto, sino una colección de escenas cotidianas. Mafe en su despacho con su carpeta, Roberto yendo a sus terapias sin prisa, Lupita montando una pequeña tienda de repostería, doña Rosa enseñando recetas nuevas en la cocina de la hacienda. Alejandro y Mafe encontraron su ritmo en la sencillez. Desayunos con pan tostado, reuniones en las que se hablaba con profesionalismo y cenas donde reían de anécdotas antiguas. La vida, que no es una sucesión de coronas, les devolvió la paz que se compra con el trabajo y la confianza. Mafe siguió estudiando por las noches, no por afán de estatus, sino por el gusto de saber que su título dejaba de ser un papel olvidado. Impartía pequeños talleres a los jóvenes de la comunidad que querían aprender a gestionar un negocio. Cada clase era una balsa lanzada para que otros pudieran cruzar. En el último plano, algunos años después, la cámara imaginaria se detiene en un jardín pequeño donde una niña se sube al regazo de doña Rosa y la mira con ojos curiosos. Mafe pasa con una bandeja de café y sonríe. Alejandro la mira con el mismo respeto que tuvo desde el principio. El mundo no se ha vuelto perfecto, pero la dignidad y la justicia han trazado un camino que ahora recorren juntos. Si te ha conmovido la historia de Mafe y lo que significó transformar una despedida en un encuentro que cambió su vida, cuéntame desde qué ciudad nos ves. Y si quieres más relatos así, suscríbete y valora el canal. Aquí seguiremos encontrando en lo cotidiano historias de coraje y verdad. Gracias por acompañar a Mafe en su camino.